reanudar, discúlpenme, y déjenme, les vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Dónde nos quedamos? Denme un minuto. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces, pues bueno, al final poder seguir teniendo esta credencial que yo voy a tener a lo largo de toda mi historia como profesionista. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se basa o cuáles son estos momentos donde yo me tengo que preocupar por mantener mi certificación? Bueno, hay un concepto que es el ciclo de renovación, así se le llama de manera formal y bueno, si queremos vernos muy profesionales cuando hablamos con otros PMPs, tendríamos que hablar de nuestros ciclos de renovación. Toda persona que haya hecho o que tenga una certificación PMI debe mantener activamente esta certificación a través del programa CCR, que ya lo vimos, y debe saber cuál es su ciclo de renovación. Para la mayoría de las certificaciones, este ciclo de renovación es de 3 años, pero vamos a ver que no es así para todas las certificaciones, ¿ok? Entonces, este ciclo de renovación inicia desde la fecha en que yo paso de manera aprobatoria mi examen de certificación hasta los 3 años siguientes. Ese es mi ciclo de renovación, ¿ok? Una vez que llegue estos 3 años, voy a iniciar otro ciclo de renovación de otros 3 años si estoy con alguna de las certificaciones que tengo en pantalla, que es Project Manager Professional, la certificación de programas, la certificación de portafolios, perdón, Business Analyst, ACP, RMP, SP y CAP. ¿Ok? Ahorita digo, estas son como las más relevantes, pero en la página del PMI podemos tener información como un poquito más a detalle de todas las otras certificaciones y revisar cuál es nuestro ciclo de renovación. Pero entonces, primer concepto que estamos refrescando es el ciclo de renovación, que va desde que yo obtengo una calificación aprobatoria de mi examen de certificación, 3 años después. ¿Ok? Puedo lograr que en este ciclo de renovación yo siga manteniendo mi certificación. Bueno, a partir de participar en actividades de aprendizaje y de desarrollo profesional, como el webinar con el que estamos ahorita y los webinars que, por ejemplo, en el capítulo México hacemos todos los miércoles. Este tipo de actividades me permite cumplir con los requisitos para estar certificada de manera continua. Eso, digamos, sería a nivel by the book para que yo tenga la certificación, pero nuevamente les comento, el punto de esto es que yo siga creciendo y yo me siga desarrollando como profesionista, ¿no? Y aquí hago un call to action que seguramente lo voy a repetir durante la plática. El que nosotros seamos miembros del PMI, además de todas las ventajas económicas y otras que tenemos, mucho es el networking y el que sigamos muy dentro del mundo de saber cuáles son las tendencias del project management, ¿no? El que podamos seguir creciendo. Ejemplo perfecto, los diferentes cursos que actualmente como miembros tenemos de manera gratuita que tienen que ver con inteligencia artificial. Si revisan, mucha de la documentación del PMI habla de que el corazón del PMI es el capítulo local. ¿A qué se refiere que el corazón es el capítulo local? Porque a partir de los capítulos nosotros tenemos oportunidad de tener estos acercamientos, de hablar de una manera más coloquial, más cercana, de ciertas características que nos afectan más. Muy probablemente si hablamos con un PMP de la India, vamos a compartir el mismo conocimiento, pero seguramente si hablamos con un PMP de México, podemos compartir cierta situación económica, podemos saber cuáles son las tendencias que están afectando la industria. Por ejemplo, nosotros ahorita en México hablar del nearshoring, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la idea de esto sí es que nuestro papelito de certificación siga vigente, pero más allá de eso es que sigamos teniendo este contacto con otros profesionistas y sigamos desarrollándonos, ¿no? Algo que yo les comento a mis alumnos muy frecuentemente, yo creo que, bueno, no yo creo, yo estoy segura que el project management es como si hubiéramos estudiado medicina, ¿no? Por más que en algún punto de la vida hayamos sido expertos, siempre van a seguir saliendo nuevas tendencias, nuevas mejores prácticas, maneras de aproximarnos mejor a nuestros stakeholders, nuevas maneras de ser mejores en Power Skills. Entonces, es un camino que nunca se acaba. Tenemos que estar conscientes de que siempre tenemos que estar estudiando
y siempre tendemos que estar conociendo más, ¿no? En algunas de nuestras visitas a las universidades por parte del capítulo, algo que yo les digo a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita un project manager que no está acercado a los prompts de inteligencia artificial, por más experto que sea, ya tiene un granito negativo, porque otro profesionista que sea un experto puede dar soluciones más rápidas, no estoy diciendo que mejores, pero sí más rápidas. Entonces, tenemos que estar como de la manita de saber cuáles son las últimas tendencias. De nuestro criterio y de nuestra experiencia, resultará si las aplicamos o no, pero seguir con este crecimiento constante. ¿Sale? Ahora, yo les he hablado mucho de las PDUs. Las PDUs, pues bueno, ¿qué son las PDUs? Las PDUs no es otra cosa más que las unidades de desarrollo profesional, por sus siglas en inglés, Professional Development Units. Y son bloques de tiempo de 1 hora que dedicamos a aprender, enseñar a otros o a ser voluntario. Esto es bien importante. Un PDU equivale a 1 hora de la actividad que realicemos, ¿sale? No son 20 minutos, no son 15 minutos, no son 3 horas. Un PDU es 1 hora. Eso es súper, súper importante. Vamos a ver más adelante por qué cobra relevancia esto de que es un PDU 1 hora, ¿sale? Entonces, siempre que las estemos acumulando o registrando, es importante que tengamos en mente esta parte de que son 1 hora, ¿no? Toño Herrera nos comenta, sobre el tema de los ciclos de renovación, es importante reconocer, como mencionó Alexandra, que las certificaciones profesionales están alineadas al ISO IEC 17024, que es un estándar internacional que especifica los criterios para los organismos de certificación que certifican a los individuos. El PMP del PMI requiere renovaciones periódicas para garantizar que los profesionales certificados sigan siendo competentes y estén actualizados en los campos. Muchas gracias, Toño, por este comentario. Entonces, vamos a encanar, ¿sale? Ok, entonces, un PDU equivale a 1 hora de sea lo que sea que estamos haciendo, que ahorita vamos a ver qué es ese lo que sea, ¿ok? ¿Por qué hago tanto hincapié en qué es 1 hora? Porque a veces los registramos de menos o los registramos de más. Y eso no es ni ético si los estamos registrando de más y de menos, pues a lo mejor estamos perdiendo la experiencia que necesitaríamos por algo que ya realizamos. ¿Ok? PDUs son entonces estas unidades que todos los profesionistas que ostentamos una certificación del PMI debemos mantener para que nuestra certificación siga activa. Estas PDUs las podemos obtener principalmente de 2 áreas, ¿no? Todas ellas enfocadas a desarrollo profesional, pero centradas en 2 áreas principales. La educación. Oportunidades de aprendizaje que te permiten ampliar y mejorar tus habilidades técnicas, de liderazgo estratégicas y de gestión empresarial, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo clasificar esta parte de la educación, pero por ejemplo, en todos los eventos que tenemos en el capítulo, cuando los publicamos en redes sociales, siempre toda atención dice un PDU de Business Acumen, un PDU de Power Skills, un PDU de Ways of Working, ¿no? Eso nos está diciendo que el webinar, si hacemos la reglita de que un PDU es 1 hora, el webinar va a durar 1 hora y esa hora va a hablar o el tema que vamos a abordar tiene relación con estas clasificaciones, ¿no? Y la segunda área de desarrollo profesional es retribución a la profesión. Actividades que te permiten compartir y utilizar tus conocimientos y habilidades como un medio para contribuir y ayudar a la profesión. Esto vamos a desglosarlo más adelante, pero puede ser de diferentes formas. Una de ellas es ser voluntario. Por lo tanto, aquí otra vez cobra relevancia el que ustedes estén inscritos a un capítulo como lo es el capítulo México, porque es una forma también de retribuir a la profesión. Ahora, yo les contaba que hay diferentes requisitos dentro de este CCR, dentro de este ciclo para cada certificación. Aquí tenemos una tablita con algunas de las certificaciones más representativas que tenemos en el PMI. Para todas estas, el ciclo de renovación o el ciclo de certificación que veíamos unos slides anteriores es de 3 años. Sin embargo, las PDUs requeridas varían de tal suerte que tenemos certificaciones que requieren 60, otras que requieren de 30 y, por ejemplo, CAPM, que está en un nivel de entrance, requiere menos, requiere 15. Importante saber que dentro de estos 60, por ejemplo, me voy a ir a la línea de PMP, 35 mínimos son de educación. Otros 25 los podemos obtener de otro tipo de PDUs.
Entonces, esta tablita sí es importante que la tengamos a mano o la tengamos recordando. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, pues voy a ir al webinar que sea, ¿no? O voy a tomar un curso de lo que sea. Aquí ya vemos que no es tan de lo que sea, porque hay ciertos requisitos, algunos mínimos y algunos máximos de lo que podemos hacer, ¿ok? Em, y Iriam Eduardo nos pregunta, ¿la certificación PMO qué criterios tiene? Eso lo tenemos un poquito más adelante, Iriam. Ahorita te lo platico y si no, de cualquier manera, al final lo abordamos, ¿ok? Entonces, tenemos un ciclo de renovación, o sea, ya vamos como agregándole elementos a nuestra tablita. Tenemos una duración de nuestro ciclo de certificación o ciclo de renovación y tenemos un número de PDUs que tenemos que tener durante ese ciclo de certificación, ¿ok? Em, Podemos dividir estas PDUs que necesitamos. Bueno, en el capítulo hemos tenido varios webinars que han tenido relación o que nos han explicado qué es el triángulo de talento del PMI. Pero es importante que hablando de este tema de las PDUs, volvamos a retomarlo, porque es la forma en cómo dividimos las actividades que estamos teniendo. Yo les mencionaba que son tres principales, bueno, no tres principales, son tres formas de dividir. Business Acumen, Power Skills y Ways of Working, ¿ok? ¿Por qué esto? Y me van a decir, el PMI no los está complicando entonces. No, aquí viene otra característica, ¿no? Estamos hablando de que yo puedo adquirir PDUs, primero por educación y segundo por retribución a la profesión. Si le hago como un zoom a lo de educación, ahora me está diciendo que yo necesito PDUs que tengan o que recaigan en alguna de estas tres características. ¿Por qué? Porque, y todos los que somos PMs lo sabemos, ¿no? Las Power Skills son súper importantes. El tener un conocimiento muy puntual del negocio es súper importante y el que yo también conozca diferentes marcos de trabajo, marcos de referencia que me permitan saber cuál es la mejor manera de abordar un problema, también es súper importante. Entonces, de esta triada se conforma el conocimiento del PM. Y si lo vamos más a detalle ahorita, les va a hacer mucho sentido. Este es el triángulo del talento, que bueno, seguramente todos ya lo han visto y son los tres lados del triángulo, estas tres divisiones que yo les mencioné, ¿no? Vayamos una por una. El lado de Business Acumen o en español perspicacia empresarial. Bueno, este lado del triángulo nos dice que todos los profesionales debemos de ser capaces de cultivar una toma de decisiones efectiva. Como PMs, nosotros tenemos en nuestra mano el tomar muchas decisiones que afectan al equipo del proyecto, decisiones que afectan al proyecto, al programa, al portafolio, decisiones que afectan estratégicamente la organización. Entonces, para que nosotros como PMs en nuestro rol dentro del equipo de proyecto y dentro de la organización podamos hacer esta toma de decisiones más efectiva, necesitamos comprender cómo nuestros proyectos, programas o portafolios se están alineando al panorama general de la organización y a las tendencias globales. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, webinars que tengan que ver con este tema, van a estar clasificados dentro de perspicacia empresarial o el business acumen, ¿no? Esto es como ser consciente de los factores ambientales y de los activos de los procesos de la organización, ¿no? El que yo sepa comunicar que mi proyecto está siendo importante porque se alinea con la estrategia organizacional, pero también es importante porque alinea a mi organización a las tendencias que están ocurriendo. Entonces, vamos a ver ejemplos más adelante, pero aquí son webinars que tienen que ver con alguna industria en particular, que me hablan de tendencias globales o que me hablan de esta toma de decisiones, ¿ok? Entonces, esto es súper importante. Formas de trabajo. Y veo que hay otra pregunta en el chat. Eduardo nos dice que buenas noches. Buenas noches. Segundo, tenemos las formas de trabajo. En cuanto a formas de trabajo, hay muchas maneras de abordar un mismo problema. Y eso lo sabemos. Es importante que nosotros como PMs conozcamos estas formas de trabajo y cómo las vamos a abordar. Y esto es algo que va de manera directa entrelazada con el conocer muchos de los marcos de referencia
no solamente que nos propone el PMI, sino en general. Por ejemplo, conocer de agilidad, en qué momento a mí me conviene más abordar un proyecto de manera cascada, en qué momento me sirve más que sea ágil. Conocer toda esta parte a mí me funciona y es totalmente necesario, ¿no? Para los que están certificados en disciplina Agile, sabrán, por ejemplo, que esto cobra mucha relevancia porque no es solo Scrum, es saber, me funciona Scrum, me funciona Kanban, me funciona Crystal, XP, ¿en qué momento puedo yo usar mejores prácticas de una u otro marco de referencia? Entonces, todo lo que tenga que ver con diferentes approach para que yo pueda abordar un problema, se va a ir a formas de trabajo. Y yo creo que este lado del triángulo es bien importante, porque a veces nosotros con la certificación PMP pensamos que ya se acabó el camino, ¿no? O sea, como decimos, pues ya tenemos la PMP y ya. Si hiciéramos un símil, yo creo que comparándolo un poquito con la actualidad, es como si un PMP ya tenemos una licenciatura, pero necesitamos ver qué más hay, ¿no? Necesitamos tener especializaciones, necesitamos tener diplomados y entonces tenemos que abrir nuestros horizontes. El PMI últimamente, y bueno, ustedes saben, ha fortalecido la parte que tiene que ver con agilidad. Tenemos disciplina ya el Scrum Master Senior, Agile Coach, ACP, tenemos la certificación que tiene que ver con análisis de negocios, las microcertificaciones que se volvieron como, ay, se me fue el nombre, como aprendizaje en línea. Entonces, saber, por ejemplo, Wicked Problem Solving, el PMI nos da muchas formas de cómo abordar problemas. Y yo creo que aquí entre más opciones conozcamos, pues nos da mucha ventaja competitiva como profesionistas en esta parte. ¿Ok? El segundo lado, bueno, el tercer lado, perdón, son las Power Skills, ¿no? Que son las famosísimas que antes de pandemia les llamábamos habilidades blandas y que luego nos dimos cuenta que de blandas no tiene nada. El que yo sepa cómo influenciar a mi equipo, cómo ser una buena líder, cómo comunicarme de manera escrita y oral con mi equipo, es algo súper relevante. Entonces, todos los webinars, todos los eventos, todos los libros, todos los artículos que tengan que ver con esta parte, tienen que ir clasificadas en Power Skills. Por ejemplo, el webinar que estuvimos la semana pasada de Mari, que nos hablaba, Mari Padilla, que nos hablaba de comunicación, pues se va directamente a un PDU de Power Skills, porque estábamos hablando de comunicación, ¿no? Insisto, ¿por qué es importante que conozcamos esto? Porque se van a dar cuenta que dentro de las PDUs que yo necesito de educación, necesito tener un cierto número de PDUs dentro de cada uno de estas clasificaciones. Esta es una tablita que es de la página del PMI, pero me hice algunos de los ejemplos de temas que vivirían en cada uno de los lados del triángulo. Por ejemplo, en perspicacia de negocio, conocimiento de una industria o de un sector en específico, el que yo pueda hacer una planeación estratégica, conocimiento específico de una función, tal vez contabilidad, administración, cadena de suministro, etcétera. Todo esto que va enfocado al negocio va dentro de Business IQ. Segundo, Ways of Working, creo que lo mencioné mucho, pero toda esta parte de agilidad, si vamos a abordar los proyectos de forma híbrida, design thinking, wicked problem solving, risk management, todas estas herramientas que me apoyan a afrontar los problemas o las eventualidades, los riesgos de una forma diferente. Y finalmente creo que la más fácil de identificar es lo que vive en Power Skills: liderazgo, comunicación, escucha activa, influencia, negociación, resolución de problemas, trabajo en equipo, etcétera. ¿Okay? Déjenme reviso el chat. ¿Podrían reportarse como Business Acumen los cursos especializados en la industria en la que trabajo, telecomunicaciones? Sí, sí se puede. Y Toño Herrera, las microcertificaciones de Citizen Development son muy buenas e interesantes en conjunto con la inteligencia artificial. Los Citizen Developers cada vez están más presentes para los equipos de IT, pueden ser un dolor de cabeza si no conocen ese mundo, pero para eso está el PMI. Súper buena recomendación, Toño. De hecho, las microcertificaciones, que bueno, a partir de diciembre, insisto, les cambiaron este nombre, son esta parte de especializaciones que sí o sí necesitamos. Creo que también una muy buena es la de transformación organizacional, proyectos híbridos y la de métricas. Yo creo que esas tres para PEMES que somos como generales, o sea, que no nos basamos mucho en un sector, son súper válidas. ¿Ok? Ahora,
si me regreso a este tema de que teníamos dos grandes rubros, que uno es educación y otro es giving back a la sociedad, entonces, en cuanto a educación, nosotros tenemos que tener un cierto número mínimo de PDUs que van dentro de esta clasificación. ¿Cómo se diferencia? Y esto es bien importante que por eso tengamos claro el triángulo del talento del PMI, ¿no? Para PMP, ¿por qué me voy a PMP? Porque es la certificación que la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos, ¿no? Necesitamos tener al menos 8 PDUs de formas de trabajo o ways of working, 8 de Power Skills y 8 de Business Acumen. Ujú. El restante número de PDUs que tienen que ver con educación puede ser de cualquier área. O sea, dentro de estas 11 extras, yo puedo reportar las 11 de Ways of Working o las 11 de Business Acumen, ya es como yo decida abordar. Pero lo que sí, al menos tengo que tener 8, 8 y 8, ¿ok? Esto podría sonar un poco difícil. La realidad es que no. Por ejemplo, aquí en el capítulo, los que somos ya clientes de nuestros webinars de los miércoles, tratamos de tener de todos. Entonces, es como equilibrada esta carga. Por otro lado, ustedes como miembros del PMI Global se acceden a la página, perdón, de projectmanagement.com, a los webinars que ya están grabados con anterioridad de otros capítulos, directos del PMI, PMI Latam, pueden buscarlo, por a qué área del triángulo de talento pertenece. Entonces, eso nos ayuda mucho, porque si yo entro a mi dashboard del PMI, yo puedo ver que me faltan 2 de Power Skills o que me faltan los 8 de Ways of Working. Entonces, insisto, puede ser un poco difícil como de aproximarnos al conocimiento, pero ya que estamos ahí, es muy fácil de estar trabajando con él, ¿no? Y bueno, aquí esa tablita también es importante, porque aquí tenemos algunas de las diferencias, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a la retribución de la profesión, este es como el otro tema que yo les decía. No solamente es educación, el PMI reconoce que es muy valioso el que compartamos nuestro conocimiento. Y eso creo que es es una parte esencial del PMI, ¿no? Un PMP no es excelente porque sepa todo y no lo comparta con nadie. Un PMP es excelente porque conoce, pero también tiene esa habilidad y esa sabiduría para compartirlo con los demás, ¿no? O sea, entre más crezcamos todos como comunidad, más generamos conocimiento. Y ese es uno de los ideales del PMI. Por eso el PMI está constituido por voluntarios, por eso se hacen este tipo de webinars, porque el tema no es que yo vaya atesorando conocimiento y me lo quede para mí, ¿no? O sea, el conocimiento es riqueza y yo lo tengo que tener, pero lo tengo que compartir, porque si no, digamos que el conocimiento se pudriría si solo es para mí. Entonces, en este sentido, el PMI da esta parte de que también necesitamos retribuir a la profesión o también es una opción para que tengamos estas PDUs, ¿no? Vamos a ver qué podríamos estar haciendo en cuanto a retribución a la profesión. Eh, en la certificación PMP-CP serían los mismos criterios de una PMP. No, José. Ahí hay certificaciones, perdón, requisitos específicos, eh, ya sea al final de la sesión o vía mail. Yo me comprometo a mandarles una tablita con otras certificaciones ya más puntuales. En esta tablita las hice a nivel general, pero promesa de mandarles lo demás, ¿va? Y veía que hay una pregunta en Q&A. Carlos Azuceno, me estoy certificando en Azure. Son varios exámenes. ¿Esos servirían entonces? No como tal los exámenes, Carlos. Lo que serviría son el curso de preparación para tu examen. Eso es lo que serviría, ¿no? O sea, y nada más recordar que tenemos un número máximo y mínimo de tipo de PDUs. Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto y tenemos otras dos preguntas. Aura Miranda, si retribuimos dentro de la compañía a la que pertenecemos, tanto generando contenido como impartiendo talleres o mentorías, ¿esto puede aplicar como retribución? Sí, totalmente, Aure. Y ahorita vamos a ver algo muy particular que tiene que ver con esta parte de las organizaciones, porque hay un detallito nada más a tomar en cuenta en este tipo de giving back, ¿no? Ok, aquí nuevamente solo son como las certificaciones más estándares o más comerciales, pero tenemos ejemplos de mínimos y máximos, ¿no? Nuevamente me voy a ir a la primera fila, pero bueno, ustedes pueden tomar un print screen o pueden revisar la grabación de cómo están distribuidas las PDUs. Si yo tengo una certificación PMP, yo tendría que estar juntando 60 PDUs en mi ciclo de renovación que dura 3 años, ¿no?
De educación, tengo que tener 35 mínimos, siendo 8 de Ways of Working, 8 de Power Skills y 8 de Business Acumen. Los 11 restantes, puedo hacer la combinación que quiera, como ya dijimos, ¿no? Puede ser todos de Ways of Working, puede ser todos de Power Skills, puedo tener una mezcla, no hay problema. Y de Giving Back, y por eso decía Aurea que aquí había un tema, solo pueden ser máximo 25, ¿ok? Aquí no hay mínimo, aquí hay máximo. ¿Cómo puede ser? A través de voluntariado, creación de conocimiento o trabajando como un profesional. Pero ojo, trabajando como un profesional, todos tendríamos 1000 horas de giving back trabajando como profesionistas, porque todos o la mayoría de los que estamos aquí nos dedicamos 100% a hacer PMs. Entonces, por eso aquí sí hay una nota de que hay números máximos. También para otro tipo de PDUs va a haber número máximo. Entonces, trabajando como profesionista, está perfecto, somos PMPs. Yo puedo poner que estoy trabajando en un proyecto para la obtención de una licencia bancaria, por ejemplo. Eso vale, pero solamente puedo poner 8, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Aquí tenemos lo que les digo para las otras certificaciones, esta misma clasificación, por si lo queremos tener a mano. Pero entonces, importante o haciendo como un recap de los temas que hemos visto. Tenemos un ciclo de renovación o un ciclo de certificación, que para la mayoría de las certificaciones son 3 años. Tenemos 2 tipos principales de PDUs, los que van en educación y los que van en giving back a la profesión. Dentro de educación tenemos mínimos que debemos de cumplir en cada uno de los lados del triángulo. Y en cuanto a giving back, tenemos un número máximo. ¿Qué quiere decir esto? El PMI hace como un mix de, a ver, tú puedes a tener todos tus PDUs con educación, está padre, pero necesito que al menos tengas algunos mínimos. Estás contribuyendo como voluntario, estás contribuyendo a la creación de contenido, me funciona porque yo quiero que el conocimiento se comparta, pero tengo un máximo. No todo puede ser únicamente giving back, porque si no estaríamos dejando de lado esta parte súper importante que es la educación. ¿Ok? Michelle, si se tienen 2 certificaciones, se suman las PDUs, ejemplo. Denme un segundo. Ejemplo, PMP más ACP igual a 90 PDUs. No necesariamente, Michelle. Ahorita vamos a ver por qué no necesariamente. Gabriel, ¿qué consideraciones se deben de tener para el Working as a Professional? Tiene que ser que realmente estemos en un rol de Project Management, bueno, ya sea Project, Program o Portafolio, Eduardo, Gabriel, perdóname, y que tengamos manera de comprobarlo. Esas son como las consideraciones. Eduardo, los otros 25 PDUs para tener los 60 como PMPs, perdón, ¿pueden ser de cualquiera de los temas del triángulo? Sí. Los otros también podrían ser de cualquiera de los otros temas del triángulo. ¿Ok? Y denme un segundo porque también tenemos otras 12 Q&A. No. Todo está muy bien. Ok. Entonces, esta tablita súper importante de mínimos que tenemos en educación, máximos que tenemos en giving back. ¿Ok? ¿Cuál sería el proceso entonces? Pues bueno, el primer paso para que tengamos esto es obtener nuestra certificación de PMI, ¿no? El día que yo apruebo el examen, comienza mi ciclo y dura un periodo de 3 años para la mayoría de certificaciones. A partir de ese momento, yo puedo empezar a juntar o puedo hacer válidas mis PDUs. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por la mañana hice mi examen de PMP. Lo aprobé. Pero resulta que ayer fui a un webinar de ¿qué les gusta? De liderazgo. Ok, el webinar al que fui ayer no cuenta, porque ayer yo no tenía esa certificación y entonces no he empezado mi ciclo de renovación. Mi ciclo empieza a partir de la fecha en que yo tengo la certificación. Esa es una pregunta muy frecuente, porque a veces hay personas interesadas por su conocimiento que antes de obtener la certificación ya fueron a muchos webinars. Y eso está súper bien, pero no los podemos hacer válidos si no son después de la fecha que obtenemos la certificación. ¿Ok? Entonces, hoy yo fui muy feliz porque en la mañana, como les decía, fui a hacer mi examen y ya soy PMP, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo mi ciclo de renovación para obtener mis PDUs necesarios para mantener mi certificación. A medida que yo voy ganando estas PDU, los debo de registrar en un sistema que es el CCRS.
Hay algunas PDUs que se registran de forma automática. Por ejemplo, la semana pasada yo les posté en LinkedIn que hubo un evento de la PME Expo, ¿no? Esa, ese tipo de eventos donde yo me logueo con mi usuario del PMI y yo gano PDUs, se reportan en automático. ¿Por qué? Porque yo estoy logueada. Entonces, hay manera de que el PMI sepa que yo estuve conectada, a qué conferencias asistí y entonces automático me los pone. Lo mismo pasa con videos que yo veo de webinars dentro de la página de projectmanagement.com. Como ya está, puse mis credenciales para entrar al sistema, el PMI lo sabe y se hacen de manera automática. Hay otros que tienen que ser a manita, ¿no? Yo obtengo un código y yo doy de alta ese código en el sistema para dar de alta mi PDU, ¿no? Ejemplos de estos, algunos webinars, ejemplo, como decía uno de sus comentarios, si yo estoy creando, no sé, un ay, se me fue el nombre. Bueno, un workbook en mi trabajo sobre project management, pues obviamente el PMI no tiene ni idea que lo estoy haciendo. Entonces yo lo tengo que hacer de manera manual, ¿ok? Entonces, hay algunos que se crean de forma automática, o no que se crean, que se registran de forma automática. Hay otros que yo tengo que registrar a mano, ¿vale? Y bueno, también hay una recomendación, es que ustedes lleven como una hoja de Excel. Yo les voy a compartir al final de este webinar, que no se me olvide, y si se me olvide, alguien pónganmelo en el chat, por favor, un Excel muy simple de cómo registrar nuestras PDUs a nivel personal, para que entonces yo sepa exactamente si ya lo registré o no, o si tengo que andar correteando alguno, o no lo sé. Ha pasado, por ejemplo, que nosotros en el capítulo nos hemos atrasado en mandar constancias o cualquier cosa, entonces llevar ese registro como personal, pues funciona porque también otra persona, bueno, no otra persona, yo puedo ver de, bueno, la semana pasada asistí, bueno, hace 2 semanas asistí al webinar de Gregorio Bulnes, pero si voy a mi registro todavía no está. Entonces, ya sea que yo tenga que escribirle todavía no me ha llegado mi constancia o estar como checando el PMI. Entonces, que nosotros llevemos un registro, digamos, personalizado, ayuda mucho. ¿Sale? Eh, Me regreso a preguntas un poco. Eduardo Corrales, los otros 25, no, ese ya lo leímos. José Pozos, ¿cómo cargo un giving back de 8 PDUs en la plataforma? Ese se carga exactamente que cualquier otro. Ahorita vamos a ir a la pantallita, José. Rolando, ¿y este evento también se registra automáticamente? No, los eventos del PMI les llega una constancia y en esa constancia, si se han dado cuenta, abajito viene un código de PDU. Ese es el código que ustedes tienen que poner en la página del CCRS y que ya va a tener como precargados los datos del evento. O sea, a vuelta de correo les llega una constancia que participaron en el evento, pero el PMI, el capítulo, ya cargó los detalles del evento. Entonces, si yo entro al sistema y pongo el código, en automático me va a aparecer, ¿no? 26 de marzo, cómo registrar de forma efectiva las PDUs. Alexandra Latorre fue la speaker. Entonces, ya nada más hay que registrar, ¿ok? Manuel Gamboa, Excel para llevar el control y registrar los PDUs. Gracias, Manuel. Si me recuerdan ahorita al final que deje de compartir para que se los mande por el chat. Y Esperanza nos dice, ¿es cierto que leyendo libros se pueden cargar PDUs? ¿Lo has hecho? Sí. Leyendo libros sí se puede hacer, únicamente hay que poner el título del libro. Obviamente el libro tiene que ver con Project Management, o sea, no voy a poner que leí Cumbres Borrascosas, porque me ha pasado que alguien un día puso que leyó a uno de García Márquez y ese no vale. Pero si tiene que ver con Project Management, claro que vale. Lo único importante aquí, y lo vamos a ver más adelante, pero súper importante, ser como bien objetivos, y por eso les decía de recordar la tablita. Un PDU es 1 hora, ¿no? ¿Cuánto me llevé en leer el libro? A lo mejor, obviamente, no me cronometré y no dije, ay, fueron 5.5 horas, ¿no? No tan exacto, pero ser como conscientes del tiempo, porque también nos ha tocado ver que leí un artículo de las últimas tendencias de inteligencia artificial en el Project Manager, de 1 hoja, que me costó 15 minutos leer y lo registro como un PDU. Eso está mal. Eso a nivel código de ética está mal, porque yo sé que no me puede haber tardado 1 hora en leer una página, ¿no? Entonces, siempre que sean actividades de lectura,
nada más como ser muy conscientes del tiempo que estamos registrando, ¿no? Insisto, no es que voy a poner el cronómetro cuando empiece a leer el libro o cuando empiece a leer el artículo, no, pero sí decir, ah, bueno, pues era un artículo a lo mejor un poquito más robusto, eran unas 20 páginas, suena que me haya llevado una hora, ¿no? Era un libro bastante largo, no sé, me leí el de Rita Mulcahy, ¿no? Así. Ah, bueno, entonces también suena que sean unas 10 horas. Entonces, nada más ser como, no quisiera utilizar la palabra estricto ni honesto, pero sí las voy a utilizar. O sea, ser como honesto y estricto en cómo estoy registrando, ¿ok? Voy registrando durante el paso de mi ciclo de renovación todas las PDUs que tengo y entonces obtengo los suficientes. Y aquí va una recomendación de Project Manager, así como tipo las lecciones aprendidas. Registren sus PDUs lo más cercano posible de cuando pasó, porque es más fácil que yo me acuerde que en marzo de este año fui a los 4 webinars del capítulo y aparte leí un artículo y aparte hice un deck, a que en diciembre, ya con las prisas de que va a vencer mi certificación, me ponga a revisar y trate de encontrar los diplomas y trate de encontrar todo hacia atrás. No hagan eso, porque ese es un error que cometemos también con las lecciones aprendidas. Tratemos, en la medida de lo posible, de ir registrando conforme va pasando, ¿no? Obviamente no les digo, ay, llegó el reconocimiento y luego me metí. No, pero a lo mejor ponernos un reminder de mensualmente poder registrar nuestras PDUs, o sea, no dejarlo hasta el final, ¿no? Una vez que somos o que cumplimos con las PDUs necesarias, el PMI en automático nos lanza un correito donde te dice, ya tienes las PDUs suficientes para renovar, entonces ya puedes pagar para que tu certificación siga vigente, ¿no? Con ese correito y con haber cumplido las PDUs, nosotros seguimos manteniendo nuestra certificación y empezamos otro ciclo de renovación, ¿ok? Entonces, aspectos importantes o recordatorios importantes, tratemos de registrarlos lo más pronto posible. Hay algunos que se registran de manera automática, hay otros que no. Ahorita veía en el chat una pregunta que decía que algunos no tienen código. Cierto, algunos eventos no tienen código. Esos hay que hacerlos de manera manual y lo único que no nos daría el código es que tenemos que poner todo. Lo que yo les decía, cuando les llegue su constancia de este evento, diría cuánto duró, qué fue por parte del capítulo México, quién fue el speaker, cuál fue el tema, incluso ya viene clasificado que es de Business Acumen, de Power Skills, de lo que sea. Si no tengo el código, yo lo tengo que hacer de forma manual. Y aquí viene otro tema. Así como cuando hacemos nuestra certificación, siempre el PMI tiene esta mentalidad de buena fe, de que el PMI cree en nosotros, ¿no? O sea, cuando yo me voy a certificar y pongo cuál ha sido mi experiencia, la teoría dice que el PMI me cree. Lo mismo cuando estoy registrando mis PDUs. La premisa es que el PMI me cree lo que yo estoy poniendo. O sea, me cree que me tardé mi hora en leer el artículo, me cree que entré al webinar del PMI Cuyo Argentina, me lo cree. Pero ojo, sí hay una pequeña posibilidad de que entremos a un proceso de auditoría, ¿ok? Entonces, tratemos de poner lo más apegado a la realidad y no caigamos en omisiones ni como dudas de lo que les decía, ¿no? De, leí media página y fue una hora. No, porque o sea, aunque no lo crean o aunque pudiera parecer que el PMI tiene una carga importante de información que revisar, o sea, bueno, sí la tiene, pero sí entra en estos procesos de certificación. Entonces ahí nos apegamos al código de ética y tendríamos que estar reportando únicamente lo que es válido, ¿ok? Em, voy. Denme un segundo. Ok. Cristian, en el CCRS no aparece la fecha. Hay siempre que ponerle a registrar el PDU por medio de un código. Eh, eso ahí depende, Cristian. Sí, hay veces que no aparece y siempre hay que ponerla manual. Hay otras veces que sí. Sinceramente desconozco por qué pase. Y no es cosa del capítulo. Ahora sí que es general y nada más hay que fijarnos que todo esté como bien registrado. Y por eso les decía que independientemente de que está el registro formal en la página del PMI, traten ustedes de también llevar su registro personal, de forma de que no se me olvide que tomé el curso de cómo registrar mis PDUs el 26 de marzo. Y nuevamente,
Por eso les digo que es importante hacerlo como de forma periódica, ¿no? Porque a lo mejor la siguiente semana o dentro de 2 semanas, pues yo tengo muy claro que hoy fue Alexandra, hace 2 semanas fue Mari Padilla, hace 3 semanas fue Gregorio Bulnes. Pero si me preguntan en mayo, tal vez ya no esté tan segura de cómo fue la secuencia. Entonces, tratar de hacerlo como lo más pegadito posible, ¿no? César, si no me llegara la constancia de este evento, ¿a dónde la puedo solicitar? Al correo de información del capítulo México, César. Ese se encuentra en nuestra página web. Si no, al final me esperas un ratito y lo comparto por el chat. José Antonio, entiendo que el registro es por el CCR. Vamos a ver ahora el acceso. Sí, vamos, o sea, no lo voy a hacer live, o si quieren lo hago live, pero traigo pantallitas. Aurea, en el caso de artículos se puede colocar menos 0.5 PDUs. No, es 0.5 o 1. Entonces, sí sería como importante que esta parte de los artículos, pues fueran artículos un poquito más robustos, ¿no? O sea, lo que les digo, y suena chiste, pero que no sean de 1 o 2 páginas, o sea, que sean artículos un poco más, pues sí, consistentes, ¿no? Cristian, lo más pronto posible, pero tampoco de inmediato, pues me ha pasado que el código no es válido hasta varios días después. Ok, Cristian tiene también un punto importante. Cuando el PMI capítulo México o el capítulo Pernambuco o el capítulo que quieran, e incluso el PMI, por decirlo así, genera un código, se da de alta y pasa como un proceso de validación en que ya está. A nosotros en el capítulo nos ha pasado, recuerdo mucho un evento de la comunidad de mujeres, donde la teoría diría que se creó el código y ya estaba dado de alta, pero nadie podía todavía dar de alta su PDU porque todavía no pasaba como este ciclo de verificación. Entonces, Cristian tiene un punto. Esperemos un par de días para hacerlo, pero eso va combinado con lo que les decía de no esperarnos mucho más, ¿no? Algo que a mí me ha funcionado, una buena práctica es una vez al mes, yo registro mis PDs, ¿no? A lo mejor el de la última semana, digamos que lo dejo para el siguiente mes, pero hasta hacerlo de manera constante. Fernando Sánchez, ¿cuál es el costo de la renovación? Fer, esto depende de cada certificación. Entonces, esto ya hay que revisarlo como certificación por certificación. Si junto mis PDUs un año antes del vencimiento de renuevo, ¿pierdo el año que me quedaba de vigencia o se recorre? Se recorre. Bueno, no que se recorra. O sea, yo estoy en mi ciclo de renovación ahorita, ¿no? Pensemos que yo me certifiqué el 1 de enero del 2025. Eso quiere decir que mi primer ciclo de renovación es 25, 26 y 27. Pero yo no, así, yo súper movido, súper ardilla con Red Bull, me puse a ver un montón de webinars y demás, y resulta que es marzo y yo ya tengo todas mis PDUs. El PMI me va a mandar un mensaje de que yo ya puedo recertificarme, pero me va a mantener esa vigencia. O sea, digamos, con eso yo ya cumplí mis 3 años. Entonces yo ya voy a estar recertificado para mi siguiente periodo de renovación que no empieza en este 2025, va a empezar en el 2028. Entonces no pierdes nada. Eso es súper, súper importante. O sea, no porque se adelanten, pierden. De hecho, hay casos donde podemos tener hasta 2 ciclos de renovación adelantados. Por ejemplo, ahorita al final a ver si podemos entrar a mi dashboard, pero si no, yo tengo 2 ciclos de certificación adelantados. Eso quiere decir que creo que mi certificación vencía este año y yo ya tengo la siguiente. O sea, yo me adelanté como 2, que es lo máximo que te puedes adelantar. Entonces, no piensen que se pierde nada, ¿eh? O sea, si se adelantan, qué mejor, ¿no? Ahora, Carlos Villanueva, ay, Carlos, muchísimas gracias. Para PMP, $48. Y José Pozos, tengo entendido que el PMI tiene un programa para obtener todos los PDUs, ¿es correcto? Sí, es correcto. A ver, aquí es una de las súper ventajas y sé que aquí están conectadas personas que son miembros y personas que son no miembros. Esta es una de las grandes ventajas de ser miembros del PMI. Voy a hablar primero de PMI Global. Cuando tú te haces miembro de PMI Global, tú accedes a una página adicional que se llama projectmanagement.com, donde tú puedes descargar o ver offline un montón de eventos. Entonces, con eso, y lo que les decía que incluso en el buscador tú puedes decir que tengan que ver con Power Skills, que tengan que ver con Ways of Working. Es una forma de que tú obtengas los PDUs y pues tú ya no pagas nada, porque al final tú ya pagaste tu certificación, perdónenme, tu membresía.
Entonces, sáquenle jugo a su membresía. Entren a esas páginas, vean contenido offline, entren a eventos como el PM Expo, perdón, de la semana pasada, que ya es gratuito porque son miembros. Es la manera más fácil de obtener PDUs. Ahora, segunda posibilidad, no soy miembro, sí, el PMI vende boneless, paquetitos donde ya vienen el número de PDUs que tú necesitas, ya sea para optar por una certificación o para el proceso de recertificación. Entonces, también se puede. Pero insisto, si ustedes ya pagaron por una membresía, pues qué mejor que sacarle super jugo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la página? Es Project Management, no Project Manager, es Project Management. Ahorita se las muestro al final, ¿va? Y bueno, entonces, cada que nosotros entremos en un ciclo de renovación, tendríamos que estar como accediendo a esto, a juntar mis PDUs, ya que los junto, me manda el PMI, perdón, este correíto donde ya me dice que estoy lista y hago el proceso que tengo que hacer. ¿Okay? Formas de ganar PDUs. En cuanto a educación, por tomar cursos o formación, el que yo haya comprado justamente un paquetito en el PMI o tomé otro curso con alguna ATP o con otra institución, cae dentro de aquí. El que yo acceda, perdón, o asista a eventos globales y locales, como este webinar, entra dentro de PDUs de certificación. Y aquí viene un PDU muy chistoso. Reuniones organizacionales. Estos son de los que tienen que ver con lo que hacemos en el trabajo. Pero yo les pregunto, si nos dieran una PDU por cada reunión a la que vamos, yo creo que sin problema en una semana ya tendríamos todas las PDUs. Aquí solo puedo poner 2 PDUs de que entré a reuniones en mi trabajo, pero se vale, ¿eh? Tengo oportunidad de 2. Medios digitales o en línea, estos aprendizajes self-paced que les llaman, donde yo puedo acceder y puedo ir revisando el material a mi ritmo y no es nada en vivo, ¿no? Lectura, algo que habíamos visto en las preguntas, lectura autodirigida que sea relevante. Esto es importante, lo que les decía, ¿no? No el libro vaquero, no novela clásica, algo que tenga que ver con administración de proyectos. Aprendizaje informal, oportunidades educativas enfocadas en discusiones estructuradas, ¿no? A lo mejor no fui a una clase, ¿no? Formalmente, pero sí, en mi diplomado que estoy tomando, nos tomamos 2 horas para hablar de por qué la certificación nueva que absorbió el PMI de PMO es relevante para mi desarrollo profesional. Ah, pues este fue un aprendizaje informal. No está sustentado por una organización propiamente, pero sí me funciona. ¿Ok? Formas de ganar PDUs ahora de la otra clasificación que es retribución a la provisión. Una, trabajar como practicante, que ya vimos que hay un número máximo, son estas 8. Tengo que poner qué actividades yo realicé, cómo las realicé, algunos otros datos. Creación de contenido, crear nuevos recursos de conocimiento para uso de los profesionales y el público en general. Esto ya sea para la organización en la que trabajamos, para una escuela o incluso para el propio PMI. Recuerden que nosotros podemos ser voluntarios, sí, del capítulo, obviamente, y es la invitación que siempre les hacemos, pero también podemos ser voluntarios globales. Muchas oportunidades de voluntariado es revisar la versión nueva del PMBOK, apoyar con la traducción, apoyar la traducción de cierto estándar, generar ideas, generar contenido, generar modificaciones. Entonces, crear contenido es una forma vasta donde podemos obtener PDUs y creo que es una manera muy, pues muy interesante y que también nos puede servir para conocer a personas que ya están en otro nivel también intelectual, ¿no? Imagínense qué padre que para el PMBOK 10 dijera Carlos Villanueva y Alexandra Latorre, revisores de la versión, ¿no? Pues estaría súper padre, ¿no? De la versión en español. Entonces, esta parte de creación de contenido, no la dejen, ¿eh? Y un consejo personal, el que ustedes puedan ser voluntarios también a nivel PMI global, es algo que no hay que dejar de tomar en cuenta. Es un muy, muy, muy buen exposure. Dar una presentación, presentar sobre temas relevantes para la profesión. Por ejemplo, yo podría poner este webinar como un giving back, ¿no? O sea, porque estoy dando una presentación que es relevante para los que somos profesionistas. Obviamente no lo voy a hacer porque es parte de mi rol en el capítulo, pero para las personas que nos apoyan con los webinars de desarrollo profesional, ellos sí pueden hacerlo, porque están contribuyendo a la profesión y aquí algo bien importante.
Cuando yo doy una presentación, cuenta, además del tiempo de la presentación, o sea, por ejemplo, ahorita llevamos 1 hora, pero yo me tardé 3 horas en hacer el PPT. Entonces, yo no solamente registro 1 hora, registro 4 horas. Registro 3 horas de preparación, por así decirlo, y 1 hora propiamente de la presentación. Entonces, si alguno de ustedes ha sido speaker en su trabajo, en un capítulo, va a ser speaker aquí con nosotros, tómenlo en cuenta. Por eso les decía que a veces registramos menos de lo que podemos. Entonces, no solo es la hora en que yo di la presentación, sino es la hora más lo que me tardé en como que juntar todo este conocimiento. Compartir conocimientos de dominio para ayudar a otros a aprender y crecer. No lo sé, doy clases. Lo que les decía, en el trabajo me seleccionaron y voy a dar como una tipo TED Talk. Bueno, TED Talk no, porque sería muy chiquita y ya no valdría para mi hora, pero estoy compartiendo como lo que hace un PM, ¿no? Y voluntariado. O sea, voluntariado, lo que les digo, pues el voluntariado es la esencia del PMI. Entonces, todo lo que tenga que ver con voluntariado, pues es relevante y pues comercial, ¿no? En Capítulo México tenemos muchas opciones de voluntariado y un agradecimiento mayúsculo a todas las personas que son voluntarias, a todos aquellos que se vuelven mentores, que fueron mentís y se convierten en mentores, que nos apoyan a una partecita en particular de el PM Tour, que apoyan eventos, que apoyan alguna vicepresidencia. Entonces, pues todo eso también son formas de ganar PDUs que tienen que ver con retribución a la profesión. ¿Ok? Ahora, alguien me preguntaba, si yo tengo 2 certificaciones, ¿son 60 y 60 y entonces son 120? No. Una PDU me puede servir para una o más certificaciones, ¿no? Ahora sí que es 2 por 1 o más de 2 por 1, ¿ok? Por ejemplo, las PDUs que tienen que ver con educación, dado que normalmente son temas amplios, me pueden servir para más de una certificación, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, que es raro, pero si tuviera las APM, la PMP, la ACP y la Agile Coach, y mi webinar fue de cómo abordar proyectos híbridos, pues es un 4 por 1, porque esa PDU me va a servir para las 4 certificaciones. Cuando yo estoy haciendo el proceso de registro, en mi dashboard del PMI, yo sé qué certificaciones tengo. El PMI, obviamente, sabe qué certificaciones tengo. Entonces, sale, o sea, digamos que lo toma y el PMI ya sabe para cuáles certificaciones va a aplicar la PDU. Entonces, importante, busquen, o sea, cuando ya están en ese proceso de búsquedas de PDUs, busquen aquellas que funcionan para más de una certificación. Y aquí también es algo interesante. Yo les decía, actualmente el PMP es como tener la licenciatura, pero nosotros queremos que ustedes tengan maestría, doctorado y demás. Entonces, no nos quedemos solo con la PMP. O sea, tengamos más certificaciones y no nos preocupemos porque imagínense que fueran 60 más 60 más 60 más 60. No, no, no. Muchos de los PDUs, de las PDUs, aplican para más de una certificación. Lo mismo pasa con los de Giving Back. Uh -huh. Algunos de estas PDUs aplican para más de una certificación. Y a ver, este webinar duraría horas si nos vamos como a casos específicos, pero si tienen cualquier duda puntual que no podamos abordar ahorita, contáctenos, por favor. Digo, ya sea cualquier persona de la mesa directiva, al correo de información del capítulo o contáctenme directamente a mí. Ahorita les dejo mis redes y lo vemos, ¿no? Porque hay casos como muy puntuales, es difícil ir 1 por 1, pero en general así funciona este mecanismo. Ahora, hay otra cosa que pocas personas conocemos. Una certificación tiene como varios estatus. Entonces, es importante saber en qué quedó mi certificación o cuál es el estatus que yo tengo, ¿sale? Antes de entrar a eso, me voy a meter a preguntas. Tin, tin, tin. Toño Herrera, aquí tienen toda la información para la certificación. Muchísimas gracias, Toño. Alaide, si doy clases en una maestría de administración de proyectos, ¿se puede registrar? Sí, totalmente. Se puede registrar como Giving Back. Aurea, para retribución profesional, evidencia puede ser la grabación del evento que se dictó o también el archivo preparado. Cualquiera de las dos es algo que tú tengas como evidencia, lo que tengas a mano. Reuniones con el board del PMI global, ¿en qué rubro caen? Depende. Si es como voluntario, caerían en un giving back. ¿Y en dónde podemos buscar las opciones globales de revisión o traducción de material para aplicar como voluntarios? Hay una página donde están publicadas todas las opciones de voluntariado a nivel del mundo mundial, por así decirlo,
ahorita se las comparto, Aurea, y si no, insisto, porque creo que va a haber varias dudas, entonces les paso mis datos y estoy atenta a sus comentarios. Francisco Javier, ¿caducan las PDUs? Por ejemplo, tomé un curso de 48 horas en 2021. ¿Todavía sirven? Aquí entra la regla que les platicaba. Si mi certificación la tomaste, Francisco, después, pues ya no sirve. Digamos, ese PDU, ese 2021, debería de estar dentro de tu proceso de renovación. Si no está dentro de ese proceso, ya no funciona. Entonces, no es que caduquen, o sea, no sería la palabra correcta, es más bien que no entró dentro de mi periodo, perdón, de renovación. Y tenía una pregunta más por aquí, denme un minuto. ¿Puedo tener solo 60 PDUs de educación? Sí. Acuérdense que los de Giving Back son máximo tantos, pero podría ser todo de educación. Y César, si no me llega la constancia de este evento, ok, bueno, ya leí esa pregunta, sería a la página de informes del capítulo. Entonces, para retomar, decíamos que importante que ustedes conozcan en qué estatus está su certificación. Estatus activo, que es lo que queremos que todas sus certificaciones estén en estatus activo. Cuando obtienes una certificación por primera vez, está en estatus activo. Cuando cumples todos los requisitos para recertificarte, estás en estatus activo, ¿ok? Entonces, siempre digamos que el día de hoy entre dentro del periodo de vigencia que muestra tu diploma de la certificación, estás en estatus activo. Digo, este estatus es como el más obvio, ¿no? Pero tenemos estatus suspendido, que como la carita es así como de, ¿qué pasó? Ok, estatus suspendido. No cumpliste con los requisitos del programa de CCR dentro de las fechas de tu ciclo actual. Entonces, no es que el PMI desconozca que la tiene, pero ya no está activa, está suspendida, ¿ok? El periodo de suspensión dura 1 año. Durante este tipo no puede, o sea, por ejemplo, si yo tuviera aquí mi certificación PMP suspendida, yo no me puedo ostentar como que soy PMP, porque la tengo suspendida. Entonces, eso nuevamente nos lleva al código de ética. Cuando yo tengo una certificación suspendida, no puedo decir que soy PMIACP, PMP, no puedo, ¿ok? Una vez que pases como este proceso de congelamiento, el PMI te va a volver a decir o te va a volver a pedir que tengas las PDUs necesarias y completes el proceso de renovación durante este periodo de suspensión. O sea, digamos, es como un periodo de gracia extra donde si no lo hiciste durante el ciclo de renovación, el PMI todavía te da como una segunda oportunidad para que lo hagas. Pero, recomendación, porque hemos tenido casos donde hemos apoyado a personas como este proceso, no caigan en estatus suspendido. En la medida de lo posible, no caigan en eso. Una, por lo que les digo, o sea, porque si somos muy estrictos y mi certificación o mi proceso de renovación venció ayer y yo no lo hice, pues hoy yo ya dejé de ser PMP. O sea, yo ya no me podría decir a mí misma que soy PMP. Entonces, por temas de código de ética, traten de no caer en este tema. Y segundo, si ya tuvimos 3 años y fue como la manera más a nuestro ritmo y linda de obtener la certificación, no hagamos que luego tengamos 1 año todo corriendo de tratar de tomar los PDUs y ya me dijo el PMI y no, tratemos de no caer en este estatus y acuérdense, ahora sí que por eso puse esta carita, acuérdense de la carita de no caer en estatus suspendido, ¿sale? Ahora, esto es importante. Yo estoy en suspensión. Esto no hace que mi próximo ciclo de renovación cambie. Ujú. Este ciclo se superpone. Vamos a pensar. Yo tenía hasta el 31 de diciembre del 2024 para obtener mis PDUs. No los obtuve. Eso quiere decir que a partir del 1 de enero de 2025, yo entré en un estatus de suspensión y voy a tener este estatus o podría tener este estatus hasta el 31 de diciembre del 2025, ¿ok? Me puse las pilas, ya lloré, ya me enojé y todo, y como para septiembre logro tener las PDUs. En el momento en que yo ya logro otra vez estar en estatus activo, esto no quiere decir que prolongué mi siguiente periodo. Mi siguiente periodo de 3 años va a empezar como si los hubiera tenido los PDUs. 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 25, 26, del 27. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante.
El periodo de suspensión se traslapa con el periodo de mi próximo ciclo de renovación. Pero entonces, tache la carita de estatus suspendido, no queremos estatus suspendido. Siguiente estatus. Estatus ya expirado. No obtuve las PDU necesarias para mi proceso de renovación dentro del periodo de suspensión. O sea, no lo hice durante los 3 años, luego tenía mi año de suspensión y tampoco lo quise hacer y no lo hice. Entonces, aquí ya no es que está suspendido, aquí ya literalmente la certificación está caducada. Ujú. Si quieres volver a tener la certificación, aquí sí vamos desde cero y es mandar mi experiencia, volver a ver que el PMI valide mi experiencia, volver a pagar, hacer el examen y todo lo que demás que ustedes ya saben. Entonces, no queremos llegar al estatus de expirado, ¿ok? La idea sería nunca, nunca, nunca dejar el estatus activo, pero si pasó cualquier extraña circunstancia, a lo mejor quedarnos en estatus expirado, pero jamás llegar al estatus, perdón, estatus suspendido, pero jamás llegar al estatus expirado. Y tenemos un último estatus que es el de jubilado. Si ustedes son un titular o si somos un titular de una certificación y la mantenemos, digamos, de manera activa, pero si voluntariamente yo quiero decir que ya no estoy activa en cuanto a temas profesionales, puedo solicitar un estatus de jubilado. ¿Por qué es importante conocer este estatus? Porque, ojo, no es que haya perdido la certificación, simplemente estoy diciendo que ya no la voy a mantener activa, pues porque ya no estoy practicando, o sea, ya justamente esa es la palabra, ya no estoy practicante. Entonces puede que me convenga más tenerla en estatus de jubilado. Pero aquí creo que hay un tema. La realidad es que, aunque no estemos puntualmente ya trabajando, o sea, yo conozco muchas personas que ya están jubiladas, pero siguen súper en contacto con la profesión. Y creo que ese es el tema. O sea, al final esa es nuestra naturaleza humana de siempre seguir aprendiendo. Entonces, si bien esta es una opción, pues yo diría que yo no conozco a nadie que tenga este estatus y yo no me alentaría a ello, porque que ya no estemos practicando en una organización o ya no tengamos nuestro negocio, no implica que dejemos de aprender. E insisto, este tipo de foros, de pertenecer a un capítulo y etcétera, pues también nos da otro tipo de cosas, conocer a personas, esta parte del networking, poder incluso viajar, conocer personas con otro tipo de necesidades, de problemáticas. Entonces, yo creo que este no es como tan buena opción, ¿sale? Al ser jubilado puede ser ponente invitado o mentor, ¿no? Totalmente. Por eso les digo, o sea, este es un estatus como que el PMI nada más reconoce por si ya no estás totalmente activo en cuanto a que trabajes en eso, pero no, o sea, ustedes pueden seguir. Ahora sí que el PMI va para personas y sí, ¿eh? Desde yo creo que 3 años hasta ciento y tantos años. Y me reí porque ustedes recordarán que antes de ser vicepresidenta de Desarrollo Profesional, en la mesa directiva pasada, yo era vicepresidenta de Jóvenes e Impacto Social, cuando se llamaba así esa vicepresidencia. Bueno, pues resulta que nosotros llegábamos a un público donde íbamos a kinders a hablar de project management. Obviamente se hablan de conceptos a un nivel totalmente diferente, es que entienda el niño algunos conceptos muy básicos, pero sí es una realidad, ¿eh? Entonces, no, totalmente abierto a muchísimas personas. Ahora, eh, el sistema de requisitos, ¿no? Ya hablamos, bueno, sistema de requisitos de certificación continua. Fue lo que hemos hablado toda esta sesión, pero importante. Ustedes deben de saber dónde nos encontramos en el ciclo de certificación. Acabo de hacer mi examen y entonces todavía tengo 2 años, tengo ya nada más un año, ¿dónde estoy? ¿No? Cómo buscar eventos, tratar de registrar mis PDUs conforme los voy registrando, etcétera. Ahora, me preguntaban, ¿lo vamos a hacer en vivo? Yo les decía que no necesariamente en vivo, pero este es como el pantallazo. Esta es la página a la que yo tengo que entrar. Cuando yo de esta página en mi navegador, me va a pedir mis credenciales del PMI, por ejemplo. Aquí pues soy yo, ¿no? Y me va a mostrar estas opciones de menú, dashboard, PDUs y otras cosas. Yo me voy a ir a PDUs y dentro de PDUs me va a dar 3 opciones. Reportar PDUs, ganar PDUs y mi historia de los PDUs que yo tengo registradas.
¿ok? Para fines de este webinar, pues me iría a reportar PDUs. Y aquí tengo dónde debería de estar registrando mis PDUs, depende de las categorías que revisamos durante esta sesión. Entonces, si yo ya tengo un código, que sería el ejemplo cuando termine este webinar, que ustedes ya tengan un código, pues es aquí. Y es más simple, porque simplemente van a poner el código. Alguien mencionaba en el chat, puede ser que falte algún elemento como la fecha, pero mayoritariamente ya van a estar todas las clasificaciones o toda la información que necesito ahí. Y aquí vienen las diferentes características. ¿Por qué estoy queriendo registrar mi PDU? Porque fui a un curso, porque fui a un meeting organizacional, porque tomé o vi un webinar, leí un libro, estoy teniendo un aprendizaje de manera informal con un mentor, no lo sé. Y de los de Giving Back, estoy trabajando como un project manager, como tal. Estoy creando contenido, dando una presentación, estoy compartiendo mi conocimiento, estoy realizando voluntariado. Entonces, esto fue, en las diapositivas anteriores yo les mostraba los diferentes rubros y así se ve cuando ustedes entran al sistema. Entonces, todo lo que vimos durante este webinar, ahora sí que es 100% práctico y es lo que van a ver si entraran al sistema y lo trataran de registrar. ¿Sale? Importante. Aparece el botoncito de ¿necesitas ayuda con tus PDUs? Yo no con los PDUs, pero tuve que hablar a servicio al cliente del PMI, bueno, no hablar porque fue por WhatsApp. Y debo de decirles que me voy a quitar totalmente el sombrero del PMI, pero es uno de los mejores atención al cliente que yo he visto en mi vida, ¿eh? Hacen el seguimiento, te contestan de la manera más rápida, no se olvidan de tu caso, te dicen en cuántos días lo resuelven, te vuelven a contactar, te preguntan cómo quieres ser contactado, si por WhatsApp, si quieres que te manden un correo, si quieres que te marquen. Entonces, sé que nosotros, principalmente aquí en el país, estamos muy acostumbrados como que a esta parte de necesitas ayuda, no funciona mucho, pero yo les puedo decir que el del PMI funciona y funciona de manera muy eficiente. ¿Sale? Preguntas frecuentes que algunas ya las revisamos, ¿no? ¿Puedo registrar PDUs por una sola actividad ejecutiva en más de un área de habilidades del triángulo de talento? Sí. Por ejemplo, si lees un libro que contiene contenido sobre enfoques ágiles y o híbridos y sobre negociación con las partes interesadas, podría registrar esta actividad de educación o para Ways of Working o para Power Skills. Tú decides. Si las que te faltan son más de Power Skills, pues yo me iría por registrarla en Power Skills. Pero entonces, sí, hay temas justamente que no son únicos de uno de los lados del triángulo del talento. Si es el caso, yo puedo registrarlos eh, en diferentes lados, ¿no? O sea, solamente me debo de decidir por uno, pero sí puedo, ¿ok? ¿Puedo transferir PDUs a mi próximo ciclo? Sí, que es lo que les decía, puedes adelantarte hasta un próximo ciclo, ¿no? ¿Cuándo es lo más pronto que puedo comenzar a obtener PDUs después de obtener mi certificación? Tan pronto como la tengas. Si hoy, 26 de marzo del 2025, obtuve mi certificación, a partir de hoy empieza a correr mi ciclo de renovación y entonces a partir de hoy puedo empezar a registrar los PDUs, ¿no? A registrar las actividades de las PDUs, ¿se requiere alguna documentación de respaldo? No, pero es lo que les decía. El PMI siempre actúa de buena fe y cree en lo que nosotros le digamos. Pero puede ser que nosotros pasáramos por un proceso de auditoría. Si es el caso, nos pediría algún reconocimiento. Alguien en el chat nos decía, ¿no? La grabación, algún screenshot, la invitación a un meeting, no sé. Entonces, como práctica personal, sí les recomiendo que guarden en una carpetita aquella información de los 18 meses anteriores, ¿ok? De preferencia, yo diría que de todo su ciclo de renovación, por cualquier cosa. Pero entonces, al momento en que yo registro el PDU, la PDU, perdón, no me va a pedir nada, ese es un hecho, el PMI confía en nosotros, pero pudiera ser que posteriormente me lo pida. Entonces, como buena práctica, tengo mi carpetita con las constancias que me manda el capítulo México, el material que dije que hice, a lo mejor tengo un sticky notes de cuándo empecé a leer el libro que dije que leí, cuál es el nombre del libro, tener todo ese tipo de información en la manera de lo posible. Si entendí bien, ¿puedo completar mis PDUs solo con entrenamiento? Así es. O sea, las PDUs se pudieran completar únicamente con educación. ¿Puedo obtener una extensión más allá de la fecha de
vencimiento de la suspensión, ok, hay casos muy puntuales donde, a ver, lo que dijimos, ¿no? Pasaron los 3 años que yo tenía de mi ciclo de renovación y no obtuve la recertificación. Entré a este ciclo de suspensión, pero volvió a pasar algo. Hay casos específicos donde yo le puedo decir al PMI por qué no logré la recertificación, ¿no? Personal militar llamado al servicio activo, esto es como muy de Estados Unidos, incapacitado debido a una enfermedad, eh, tocamos madera, pero me dio una enfermedad incapacitante que no me permitió estar yendo a los webinars, que no me permitió conectarme, se lo puedo hacer saber al PMI, y porque tuve licencia de maternidad. Entonces, estos 3 casos podrían ser objeto de que yo pida una extensión para tener un mayor periodo de recertificación. Pero a ver, es lo que les comentaba. No dejemos ir a los extremos, ¿no? Eh, licencia por maternidad. 9 meses y luego estuve con el bebé y así, se entiende. Pero eso no duró los 3 años. O en el mayor de los casos, no. A lo mejor sí. Luego de que obtuve la certificación, tuve al bebé. Hay casos muy específicos. Pero en general, no dejemos correr los 3 años, ¿no? O sea, no vayamos, digamos, contra reloj. Tratemos de ir haciendo nuestras PDUs poquito a poquito y créanme que ni lo vamos a sentir. Pero bueno, si llegamos, ay, perdón, a este como caso extremo, se puede. Con esta pregunta yo termino el webinar. Sé que puede que haya más preguntas. Ahorita lo checo. Ahorita hacemos también estos comentarios. Nada más les voy a pedir un minuto para que vea mi computadora y les mande los links. Pero bueno, nos vemos como siempre el próximo miércoles aquí. El tema del próximo miércoles es configuraciones organizacionales. Descubre lo que no se ve. El conferencista será el doctor Silvano Leonardo y bueno, así que tenemos una cita el próximo miércoles y esto es lo que les decía. Por ejemplo, en este caso es una PDU de Business Acumen. ¿Por qué? Porque es algo de configuración organizacional, del conocimiento que yo tengo de la organización. Entonces, bueno, aquí ya sabemos de antemano que ese webinar va a ser de una PDU de Business Acumen. ¿Sale? Entonces, voy a dejar de, bueno, me despido con nuestra frase de siempre, suceden cosas buenas cuando te involucras con el PMI. Como empezó esta charla, lo vuelvo a decir, lo más difícil ya lo tienen. Ya hicimos el examen de certificación, ya pasamos por el estrés, por el nervio, por pagar, por lo que sea. No perdamos las certificaciones, ¿no? Entonces, con esto me despido formalmente. Voy a dejar de compartirles pantalla para mandarles algunos de los links que les dije y mientras voy leyendo sus preguntas porque hay preguntas adicionales. ¿Sale? Eh, Denme un minuto. Ok, creo que más bien ya son despedidas. Les pido que me den un minutito más, nada más para que les comparta el Excel que les decía. La verdad es que es un Excel muy simple, no se esperen algo muy elaborado, pero es un Excel que a mí me sirve como para saber que ya reporté. Entonces, puede funcionar. Déjenme, se los paso por aquí. Mm, ok, el Excel se los acabo de mandar. Les digo, es algo súper simple, pero les puede funcionar y permítanme un minuto. No se me vayan, no se me vayan. Literalmente la página que yo les decía de los cursos es así, projectmanagement.com, tal cual. Ahí pueden acceder a todos los cursos que hay ya self-paced, si es que son miembros. Y denme otro segundo. La página del capítulo. Ay, no están viendo lo que estoy mandando, ¿verdad? Discúlpenme, discúlpenme. A ver. Página del capítulo México. Ahí, ¿no? Porque ahí viene el correo.
Entonces, denme un minuto. Esta es la página, la que les acabo de mandar, y avísenme si ahora sí les está llegando. Esta es donde están todos los cursos que ustedes pueden buscar, donde les decía que incluso pueden buscar ya por un área del triángulo de talento que necesiten, entonces es ese. Y les vuelvo a mandar el Excel, porque me lo había mandado a mí misma, perdón. Ahí está. ¿Ok? Y permítanme un último momento. Sí. Ok, este es como el correo general, si tienen cualquier duda de que no les lleguen las constancias, este correo es la de nuestra gerente administrativo. Entonces, si por algo alguna vez no les llega una constancia o tienen algún problema, digamos que este es como el correo básico y de ahí ya se puede, o lo que nos apoya a hacer Liz, es si tiene que ver con desarrollo profesional, ya me lo pasa a mí, si tiene que ver con membresía, se lo pasa a Arturo, etcétera, ¿no? Entonces, como que ese es el correo focal y ya de ahí nos los pueden pasar a diversos correos. Entonces, es ese. De cualquier manera, en la página del capítulo que les puse, está el correo de cada una de las vicepresidencias. Entonces, también si tienen cualquier tema, y de cualquier manera, yo les doy mi correo personal porque sé que hay varias dudas y sé que ya me extendí mucho el día de hoy. Les agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo y ese es mi correo personal, ese es mi número de celular, estoy a sus órdenes. Sé que el tema de las PDUs puede resultar complejo, o sea, al principio dijimos se ve como muy light, pero la realidad es que tiene sus asegúnes y hay casos como muy puntuales, como lo platicábamos. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden, por favor, en contactarme ya sea al correo del capítulo, a mi correo personal, por teléfono. Yo seré la más feliz de atenderlos. Y bueno, ya no les robo más el tiempo. Muchísimas gracias por quedarse hasta ahora en esta media hora más. Espero de corazón que haya sido satisfactorio lo que revisamos aquí. Y pues como decíamos, nos vemos el próximo miércoles con el doctor Silvano. Va a estar súper interesante, no se lo pierdan. Y Alfonso nos dice que felicidades a Liz. Hoy es el cumpleaños de Liz, nuestra gerente administrativo. Así que sí, feliz cumpleaños a Liz. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Que tengan bonita noche y cuídense muchísimo. Bye.